Libro de Salmos, capítulo 19. Y vamos a ir a los versículos 7 al 9. ¿Ya estamos, hermanos? ¿Eh? Dice, Salmo 19, versículos 7 al 9, dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Algo que tenemos que complementar, creo que es la expresión correcta, a lo mejor, en cuestión de nuestro entendimiento y conocimiento de las Escrituras, es sobre la suficiencia de las Escrituras. Nosotros creemos en la infalibilidad de las Escrituras, o sea que en las Escrituras no hay error. Creemos en su eficacia, creemos que es poder de Dios, pero también es importante entender que nosotros creemos, si no es así, espero que en esta tarde podamos constatar que la Escritura es suficiente, la suficiencia de las Escrituras. ¿Y a qué me quiero referir cuando digo la suficiencia de las Escrituras? Me estoy refiriendo a que la Biblia, cuando decimos la suficiencia, es que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de historia, en cada etapa del tiempo, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Cuando nosotros hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos refiriéndonos a que no creemos que exista un libro que va a complementar lo que en la Biblia ya dice. Y esto es importante para nosotros, hermanos, porque nosotros creemos en la infalibilidad de las Escrituras. Creemos que si la Biblia no tiene error, entonces todo lo que nosotros creemos, convicciones, doctrina, todo está basado en la Biblia. Pero es importante entender también que la Biblia, en las Escrituras, las Escrituras se encuentra esa suficiencia, que no necesitamos añadirle algo más. Si nosotros empezamos a creer que debe de haber algo aparte de las Escrituras para complementar, estaríamos cayendo en un error completamente doctrinal, o mejor dicho, en un error dogmático o sectario hasta cierto punto. Es como, por ejemplo, los mormones creen en la Biblia, usan la Biblia, pero ellos creen rotundamente que para interpretar la Biblia se tiene que usar el libro del Mormón. Es parte fundamental. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero ellos creen que existió una visión después de que el canon se haya cerrado. Existió una visión, y es cuando llega aquel fundador y le dice: todo lo que está en la Biblia no está del todo bien completo, así que ahí va toda la verdad. Escribe el libro del Mormón, y es donde más se basan o donde respaldan lo que creen para interpretar la Biblia. Hermanos, nosotros creemos en la infalibilidad de la Escritura, que la Biblia es palabra de Dios, que no hay equivocación y que es la dogma por excelencia para interpretar, para nuestra fe, para todo lo que nosotros hacemos, lo basamos en la Biblia porque creemos que no hay error en la Biblia. Amén. No los veo muy convencidos. Pero, hermanos, en eso se basa nuestra fe. Todo lo que usted y yo creemos
vivimos y tenemos en convicción está basado en las Escrituras. Y la razón por la cual está basado en las Escrituras es porque creemos que la Biblia es infalible. La palabra de Dios es infalible. No hay equivocación, no hay error y es palabra de Dios. Es la regla por excelencia para medir todo lo que hacemos, decimos y cómo vivimos. Pero añadiendo a esto, tenemos que también entender que la Biblia, en las Escrituras, vamos a ver que existe esa suficiencia. Claro que hay otras cosas que surgen a raíz de la Escritura y que nos ayudan a aprender. Pero cuando decimos que la suficiencia de las Escrituras es que no existe otro escrito que complemente a la Biblia. Todo libro, todo estudio de teología, todo lo que usted pueda tener como referencia de estudio, sale a partir de las Escrituras. Y ahí es donde vamos a entender algo muy distinto. Pero hablar de la suficiencia de las Escrituras es entender que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, encontramos y se encuentra y contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle a Él perfectamente. El Salmo 19 nos lleva, el versículo 7, nos lleva a entender que la palabra de Dios es perfecta. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La palabra perfecto en el hebreo significa total, completo, suficiente. Entonces entendemos que la palabra de Dios no carece de algo, sino que es completa para lo que el ser humano necesita. Y aquí, hermanos, es lo que hoy en día muchas veces no logramos comprender y el cristiano hoy en día no logra comprender. Muchas veces el Hijo de Dios se ve vagando entre idea, el humanismo, el mundo mismo para sentirse pleno, para sentirse que aquel vacío en su corazón pueda ser llenado, pueda sentirse amado, pueda sentirse entendido y va a otros lugares. Hermanos, la Biblia encontramos esa suficiencia para lo que necesita el ser humano. Es en las Escrituras. Pero aquí viene algo importante también. Jesús dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. El escudriñar las Escrituras tiene que ver con el buscar diligentemente lo que busca el corazón, lo que busca el ser humano. Es a través de la Biblia que nosotros vamos a encontrar, hermanos, todas las palabras que necesitamos. Desde la salvación hasta la esperanza, la confianza, el gozo, la fe, el ánimo, etcétera. Porque creemos en la suficiencia de las Escrituras. Cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, hace ver que se encuentra completa, plena la palabra de Dios. La Escritura es confiable. Ahí mismo dice, una vez más, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que ¿qué? Hace sabio al sencillo. Y aquí es donde vamos a entender algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y somos salvos, se nos exhorta que nosotros vivamos escudriñando las Escrituras, orando, asistiendo a la iglesia, etcétera. Pero no se trata de un mandamiento únicamente religioso, sino de lo que conlleva y lo que va a hacer en el corazón del Hijo de Dios. La palabra que utiliza aquí cuando dice que hace sabio al sencillo, la palabra en el hebreo hace referencia a que proviene de una expresión que significa
puerta abierta. O sea, da la idea o nace de una palabra similar que dice, que hace referencia a una puerta abierta. Cuando dice, hace sabio al sencillo, está dando la imagen de una persona que no sabe cuidar su mente de enseñanzas falsas o impuras, de que se vuelve alguien que permite la entrada de toda filosofía o enseñanza. Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que va a pasar en los postreros tiempos. Vamos allá, segunda de Timoteo, donde nosotros leímos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y recordemos también que Pablo, hablando de los últimos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismo y que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír. Habla de un cuidado que no hay. Cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, está hablando de lo que produce en el corazón. La palabra de Dios, encontramos la suficiencia para que el Hijo de Dios pueda tener las herramientas y el entendimiento ante cualquier adversidad, cualquier necesidad. Pero esto muchas veces parece algo lejano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la expresión que se nos dice, no, mira, en la Biblia tú vas a encontrar ánimo, gozo, fortaleza, etcétera? ¿Cuántas veces pareciera que no es así? Porque escudriñar las escrituras, hermanos, no es conocimiento frío, no es simplemente pasar de un lado a otro en las hojas de la Biblia y decir, ya leí, voy a buscar algo que me anime. Tiene que ver con dedicar la mente y el corazón a escudriñar y conocer la mente y el corazón de Dios. Por eso empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. En la Biblia, Dios ha dejado todo para nosotros, para guiarnos, para dirigirnos, para exhortarnos, para animarnos, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Recordemos que la Biblia nos dice que para el hombre natural las cosas que son del Espíritu le parecen locura porque se han de discernir espiritualmente. Santiago capítulo 1, 18. Vamos allá, nos dice, Santiago 1:18 nos dice, Él, hablando del Padre, de Dios, nos hizo renacer o nos hizo nacer, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. En otra porción del Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así como sabemos, hermanos, que es a través de la palabra de Dios que Dios da vida, que Dios da vida, da fe a fin de que podamos ser salvos, es a través de la palabra de Dios. Debemos entender que el crecimiento, la fortaleza, el ánimo proviene de la palabra de Dios. Y una vez más, cuando decimos la suficiencia de las Escrituras, es bajo el entendimiento de que creemos y entendemos que en la Biblia, palabra de Dios, Dios ha dejado todo para nosotros, lo que necesitamos. Una cosa es esperar que la Biblia o las palabras en la Biblia generen una emoción, y otra cosa es lo que viene en base a la fe de nuestro corazón. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, ¿y qué dice?
Y aquí es donde muchas veces le preguntamos a la gente cuando les predicamos de Cristo, ¿tú crees lo que la Biblia dice? Porque si no creen las palabras que Dios dice, no hay forma de que puedan ser salvos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, debemos entender y analizar nuestro corazón y entender. Creemos que la Biblia, la palabra de Dios es infalible. Voz de Dios no cambia, no hay error, es perfecta. Muy bien, pero también tenemos que entender que hay la suficiencia en las Escrituras, que no necesita de algo para complementar. Encontramos en ella todo para el Hijo de Dios. Dios lo ha dejado. Entonces, bajo ese entendimiento es comprender que es a través de la palabra de Dios que Dios da el poder y la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24, fíjese lo que dice. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así como griegos, como judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Donde leímos en Santiago nos dice que Él nos hace nacer de nuevo mediante la palabra de verdad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 1:23, Primera de Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos refiriéndonos al entendimiento que hay en el corazón del Hijo de Dios y saber y entender que es a través de las Escrituras que encontramos todo. No porque sea solamente un manual para necesidades. Estamos hablando de aquel cristiano que en su mente y en su corazón da la importancia a la palabra de Dios. En su vida y en su corazón tiene ese valor fundamental para su día a día. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es ahí, hermanos, donde nosotros vamos entonces a entender que cuando comprendemos y aplicamos a nuestro corazón la suficiencia de las Escrituras, que es en ella que Dios nos ha dejado todo, podremos llevar el entendimiento entonces a una práctica día con día. Dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien, dice, tenemos la palabra profética más segura, hablando de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien estar atentos. Pastor, ¿qué tiene que ver la suficiencia con la iglesia? La suficiencia de las Escrituras. En primer lugar, lo que todo cristiano necesita, no solamente saberlo, sino poderlo vivir y entenderlo, es que la suficiencia de las Escrituras nos lleva a buscar, descubrir los pensamientos de Dios. Está diciendo el pastor. Romanos 12:2 no dice como tal los pensamientos, pero fíjense lo que dice la Biblia. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. En el libro de Isaías, Dios le dice al pueblo de Israel: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Yo le quiero hacer esta pregunta, hermano, hermana. ¿Vivir la vida cristiana significa vivirla a ciegas? Ir intentando todo el tiempo sin saber lo que Dios quiere y desea de nosotros. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Por eso se nos dio la Biblia como la revelación de la mente y el corazón de Dios. El Hijo de Dios debe de disponer en su corazón el desear conocer la mente y el corazón de Dios. Por eso cuando digo que la suficiencia de las Escrituras nos lleva a descubrir los pensamientos de Dios, estamos hablando que va a buscar saber lo que Dios desea que pensemos o hagamos. Lo que desea el Hijo de Dios es buscar y decir: Señor, ¿qué deseas que haya en mi vida, que haga, que pueda honrarte? ¿De qué manera voy a vivir para ti? Debemos sentirnos animados porque todo lo que Dios quiere decirnos respecto a nosotros, a cómo vivimos, a cómo afrontamos ciertas cosas, se encuentra en la Biblia. Yo no sé si usted entiende a qué me estoy refiriendo. Muchas veces usted y yo vamos a vivir y a tomar decisiones a oscuras porque no sabemos, es impreciso el mañana para nosotros. No sabemos qué va a pasar. Hay alguien que sí. Saber los pensamientos de Dios no es saber el futuro. Es saber que lo que estamos viviendo está de acuerdo a su voluntad. Y que su voluntad, en medida que vengan las situaciones a nuestra vida, es aquello que brinda confianza y seguridad a nosotros, sabiendo que aunque haya cosas difíciles, que aunque haya cosas que muchas veces no vamos a entender en su momento, vivimos confiados que lo que Dios nos ha pedido, nos ha mandado que hagamos, Dios tiene un plan. Te lo pongo de esta manera. ¿Sabe cuál fue el título que recibió Abraham? El amigo de Dios. El amigo de Dios viene y le dice a Abraham: tu hijo, tu único hijo, ve y sacrifícalo. El amigo de Dios. El mismo Dios que le dijo, que habló y dijo: ¿no le diré a Abraham lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra? Dios le dijo a Abraham sus planes. Dios le dice a Abraham: la siguiente primavera, en tantas primaveras, mira, tú vas a tener un hijo. Ahora ese Dios que le platicaba, que caminaba con Abraham, que le abría su corazón y le decía sus pensamientos, ahora viene y le dice a Abraham: ese es tu hijo, sacrifícalo. Dice la Biblia, y entendemos en base a las escrituras mismas, en el libro de Hebreos, que Abraham iba confiando en una cosa, que así como él era fiel en prometer, él era poderoso en poderlo levantar de los muertos. Por eso Abraham obedeció. Y cuando Abraham está con el cuchillo a punto de encajárselo a su hijo, el ángel le detiene y le dice: hey, no lo hagas. Y Dios le dice: porque he visto que me temes.
Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, nos lleva a descubrir los pensamientos de Dios, a conocer lo que Él desea que pensemos o hagamos. Porque queremos la bendición de Dios con nosotros. Significa que cuando nos vemos frente a un problema de importancia en nuestra vida cristiana, nos vamos a acercar a Dios a través de la Biblia con la confianza de que en ella Dios va a proveer dirección para saber qué hacer, o al menos tener la idea de que en medida que estamos avanzando, la bendición de Dios está con nosotros. Porque creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos que todo lo que Dios quiere y desea de nosotros se encuentra en este libro. Aquí. Creemos que la Biblia es infalible, la palabra de Dios. También en la suficiencia de las Escrituras. Esto, hermanos, nos lleva también a entender que no debemos añadirle nada a la Biblia y que no debemos darle a otro escrito el mismo valor que a la Biblia. ¿Qué dice Juan 6:68? Fíjese lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 68. Me encanta lo que Pedro siempre responde. En el 65 dice, y dijo, porque eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice la Biblia en el 66 que desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le responde Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La suficiencia de las Escrituras nos lleva a entender, hermanos, que no vamos a añadirle nada a la Biblia y que no vamos a darle el valor a otro escrito igual que la Biblia. Claro que hay libros de referencia, libros de estudio, pero entendemos que salen y surgen de la palabra de Dios. Pero es muy distinto en darle un valor similar, igual a la Biblia. No hay nada que añadir. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que la Biblia es suficiente. Por eso la escudriñamos. Eso nos lleva a entender también, hermanos, que no vamos a colocar ninguna revelación moderna de Dios en nivel igual que la autoridad de la iglesia, que la autoridad de la Biblia. ¿A qué estoy refiriéndome con esto? Por más teológico que sea una persona, por más conocimiento que tenga, y estoy hablando en cualquier ámbito, si una persona viene y por el conocimiento, por lo que sea, empieza a hablar o a decir algo que surja como algo que no viene como tal en la Biblia, debemos tener cuidado. Todo lo que usted y yo creemos, hacemos, decimos, practicamos, hermanos, nace de la palabra de Dios. La suficiencia de las Escrituras nos lleva a darle ese valor a lo que nosotros creemos, y no solo eso, a tener cuidado a lo que hoy en día vamos a ver. Hoy en día, tristemente, están surgiendo en estos tiempos, a través de las redes sociales, y religiones, iglesias, denominaciones basadas en las revelaciones que sus líderes tienen. Y muchos van detrás, ¿por qué? Porque creen igual. Es que yo pienso que es igual. Si creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios, las Escrituras son infalibles,
Vamos a creer también en la suficiencia de las Escrituras, que no necesita de ninguna revelación moderna, o no vamos a poner a otras revelaciones al mismo nivel o de autoridad de la Biblia. Imagínense que de repente al pastor se le ocurra el sueño que tuvo, va a usar versículos de aquí, versículos de allá, y decir que es una nueva revelación que Dios le dio y usa versículos. Cuando una revelación se quiere poner al igual, una revelación moderna, al igual de la autoridad de la Biblia, estamos queriendo sobajar la importancia de las Escrituras. Y ya para terminar, hermanos, decíamos al inicio que la suficiencia de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras, nos lleva a entender que contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Esto nos lleva a entender que en nuestra enseñanza, hermanos, doctrinal y ética, debemos hacer énfasis en lo que la Biblia hace énfasis. Siempre que usted y yo vamos a exhortar, a guiar a otros en la vida cristiana, a aconsejar, tenemos que buscar, hermanos, que sea la Biblia quien marque la dirección. Si creemos en la suficiencia de las Escrituras, creemos que la palabra de Dios es suficiente para traer salvación, para obrar en la vida de la persona. Recordemos que la Biblia es la espada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios quien obra con poder. Y es a través de las Escrituras, hermanos, que la necesidad, la esperanza, el gozo, la guía, la sabiduría viene a través de las Escrituras. Sí, podemos seguir consejos, sí, podemos leer, sí, podemos estudiar libros, pero la suficiencia de las Escrituras nos lleva a entender que toda enseñanza doctrinal, ética, que todo conocimiento nace de la palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios que nosotros tenemos la dirección. Y vamos a cuidar de darle a una revelación, a otro libro, a otra enseñanza doctrinal, darle el mismo valor que la Biblia. Hay que tener cuidado. Por eso terminamos nuevamente en el Salmo 19, donde dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, ¿que qué? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Todo lo que necesitamos, todo lo que Dios quiere decirle a sus hijos, al ser humano, se encuentra en la Biblia. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, es bajo el entendimiento, hermanos, de que el Hijo de Dios le da el valor en su corazón a las Escrituras. La Biblia también nos dice que los profetas investigaban diligentemente. No solamente recibían las visiones. Dice, creo que si mal no recuerdo está en
Efesios o Gálatas. Pero dice el escritor que los profetas investigaban diligentemente. El profeta no únicamente recibía la visión, recibía la profecía y la daba. Ellos dedicaban tiempo para estudiar, escudriñar. La Biblia nos hace ver que ellos diligentemente iban a las Escrituras, daban el valor a lo que ellos podían tener. Cuando usted y yo damos ese valor en nuestro corazón, hermanos, la Biblia ya no se vuelve únicamente un libro más por leer como reglamento religioso. Se vuelve algo vital e importante, algo que da vida, algo que es necesario. Porque no solamente creemos en la infalibilidad de las Escrituras, sino también en la suficiencia de las Escrituras. Y eso, hermanos, es lo que también cuida el corazón de la iglesia, de la falsa doctrina, de falsos profetas, de falsos maestros, la suficiencia de las Escrituras. Y créame, que conozco testimonios de iglesias, que fue un hombre con una visión ajena a la Biblia, pero provenía de Dios, que generó división. Conozco iglesias, porque llegó un hombre con el título siervo de Dios, profeta, apóstol, diciendo que Dios le dijo tal cosa, rompe a la iglesia. Cuando creemos en la suficiencia de las Escrituras, hermano, hermana, nuestra regla es la Biblia, a través de la cual nosotros vamos a ir, a escudriñar, a atesorar y crecer por medio de ella. Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre, Señor, tú has sostenido y sostienes a tu iglesia